entendido es como se les llama como a las personas que no son blancas. Pero me gusta, esta canción la hace como una reivindicación, como somos orgullosos de lo que somos, somos afro, entonces, bueno, súper invitados para que la escuchen. Regresamos a nuestra segunda sección y esta sección me encanta porque como siempre le hemos dicho es una sección de recomendados. Y nuestros recomendados de hoy precisamente tienen una relación con el tema que tocamos al principio, que es sobre la esclavitud y como sobre todo este contexto que tuvo que vivir parte de la población afro, pero obviamente en muchos contextos, no solamente el colombiano, sino en otros países como el estadounidense, por ejemplo. Pero bueno, no siendo más muchachas, yo quisiera que ustedes nos presentaran sus recomendados el día de hoy. Bueno, yo me lanzo de cabeza primero con mi recomendación. Inicio diciendo que, digamos, y uno empieza a ver como una dinámica acá desde el principio, ¿no? Y es que me puse a pensar qué libros he leído que tengan alguna dinámica o temática de esclavitud, digamos que no se me vino ninguno a la cabeza. Por lo que entonces nos hace falta leer un poquito más de este tema. Así que el recomendado que hoy les voy a hacer es una novela latinoamericana que se llama Biografía de un cimarrón. Esta es una novela que es también publicada como tipo testimonio, está narrada en primera persona. Fue publicada en 1966 por el antropólogo político, escritor, etnólogo de todo, Miguel Barnett Lanza, que es cubano y nació en 1940. Y básicamente esta biografía de un cimarrón cuenta la historia de un señor que se llama Esteban Montejo, que es un cubano negro que en el momento en el que se sentó a hablar con este autor, Miguel Barnett tenía 108 años. Entonces le contó toda su vida desde el momento en el que, pues, nació y era esclavo hasta el momento en el que se acabó la esclavitud, pero también el momento en el que participó en la guerra civil. Entonces, una novela latinoamericana súper recomendada también como en esta visión de hablar de la esclavitud en nuestro contexto, pero también, digamos, rescatando las mismas voces de estas personas que vivieron estas dinámicas de esclavitud. Así que súper recomendado, Biografía de un cimarrón de Miguel Barnett. Estaba buscándola y hay ediciones viejas a la venta, entonces pues yo creo que va a tocar hacer una búsqueda un poco más juiciosa para poder conseguir el libro, pero súper recomendado también para que podamos conocer un poquito más de esta historia. Súper. Bueno, eh, Laura, rápidamente. Bueno, pero antes de empezar, ya llegó nuestro invitado, Gabriel, Uno de nuestros invitados, uno así de es. nuestros invitados a nuestras recomendaciones. Hola, Gabriel, Hola, ¿cómo estás? Gabriel. Bienvenido a nuestra sección de las voces del libro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los ciberoyentes que se conectan hasta ahora. Súper. Bienvenido, Gabriel. No sé si quisieras presentarte un poco y darle, digamos, un contexto a todas las personas que nos están siguiendo a través de la página de Facebook y de U Rosario Radio. Bueno, yo soy Gabriel Moreno Reza, Espere. estudio Mifa. Sigue, Gabriel, perdón. estudio periodismo, colaboro y hago parte del Departamento de Comunicaciones de UER Intercultural, que es una iniciativa que lleva muchos años en la universidad y que precisamente rescata las narrativas afros e indígenas que provienen pues, de toda esta diversidad de las regiones en Colombia. Y en mi tiempo libre me dedico también a la parte de comunicaciones de un museo que queda en Montería y que se llama Museo Zenú de Arte Contemporáneo. Súper bien. Así Bueno, es, para sí. digamos entrar un poquito en contexto, Gabriel, estábamos hablando sobre literatura que tuviese que ver, digamos, como con la esclavitud o con momentos históricos en los que pues la población afro se haya visto oprimida. No sé cuál sería tu recomendado para hoy. Bueno, mi recomendado para hoy está muy a tono con la decisión que tomó el Ministerio de Cultura a principio de año, que fue designarlo como el año para celebrar a Manuel Zapata Olivella. Y en una novela publicada en 1963 que se llama Chambacú Corral de Negros, que lo que hace es como mostrar un tono de literatura con elementos fantásticos y también reales,
las problemáticas que vivió una de las invasiones más grandes del país en ese momento, mostrando también cómo sometían a la población negra a distintos abusos y cómo estos estaban destinados pues a salir de ese entramado social y abandonar casi sus ritmos de vida. Hablábamos también de una presencia de pescadores, de mujeres cantadoras y bueno, y de todo ese universo cultural que radicó en ese barrio. El barrio lo terminaron cerrando, a ellos lo terminaron expulsando de ese barrio y se desperdigaron por toda esa nueva Cartagena urbanística. Era todo un palenque, un arrecholamiento. Qué chévere. Pero ¿dónde lo podemos conseguir? Bueno, son buenas noticias porque hace parte de la selección de Biblioteca Nacional del Ministerio de Cultura. O sea, no solamente podemos encontrar a Manuel Zapato Olivella, sino que también podemos encontrar a un Arnoldo Velázquez en el Pacífico, que nos va a hablar de En busca de la Madre a Dios. Entonces va a ser como toda una compilación de escritores afrocaribeños, afropacíficos, que debemos buscar precisamente en estos tiempos. No, súper bien y qué Súper buena recomiendo. recomendación. Y más que uno, o sea, de hecho creo que uno no conoce mucha literatura, por lo menos colombiana, que sea referente a este tema. Entonces, muy bien si la podemos conseguir, así sea digital, en la Ujú. Biblioteca Nacional. Súper bien. A ustedes, muchísimas gracias. No, a ti, Gabriel. Bueno, y pues mi recomendado es La cabaña del tío Tom. Es una novela de la autora norteamericana Harriet Beecher Stowe y es una historia que transcurre en Kentucky en, digamos, como un tiempo atrás de la abolición de la esclavitud. Es una historia paralela que habla específicamente de la historia de Tom, que es un esclavista que tuvo que ser vendido por uno de sus amos y un pequeño que eventualmente también tuvo que ser vendido de pequeño. Entonces es una historia que se configura específicamente en ese contexto social, político de la época, en donde incluso la madre del niño trata un poco de, digamos, como de evitar que el niño tenga que pasar por todo ese proceso de esclavitud y eventualmente por todo el maltrato que tenían las personas en la época. Es una novela muy interesante que fue publicada en 1852. Lo interesante de esta novela es que es, digamos, un hito para la historia de la esclavitud. En su momento fue muy criticada porque pues claramente iba en contra de los principios políticos, culturales de la época, en donde todavía no se tenía un reconocimiento de los negros como seres humanos, como personas que eventualmente también podrían incidir de manera, digamos, correcta y de una manera supremamente importante en la historia de Norteamérica. Es un libro muy, muy recomendado, es una historia que incluso la pueden conseguir en línea. Ahí incluso ahorita tenemos el tema de los descuentos que están haciendo las librerías, entonces supremamente recomendado para que lo puedan acceder a ellos de manera física o manera digital. Es mi recomendado, es un libro que también, como le pasó a María Camila, no tenía muy presente, pero que estoy buscando y me llama mucho la atención porque da cuenta, digamos, de las nociones familiares, sociales y políticas que se empezaban a configurar incluso desde los esclavos. Es ver un poco la otra cara de la historia de la esclavitud en Norteamérica. No, súper interesante y porque precisamente siento que todo esto hace una referencia, todos sus recomendados, hace una referencia al tema que teníamos hoy, que era también la familia en esclavos, ¿sí? Como la manera en la que todos se relacionan y tratan de mantener como estos lazos familiares, aún, bueno, a pesar de estar en cautiverio y tener como esa dificultad para formar una familia. Pero bueno, mi, mi último recomendado es sobre una novela, que yo creo que muchos la conocen, se llama Beloved, es de Toni Morrison, y pues Toni Morrison es una escritora norteamericana, bueno, era una escritora norteamericana, que precisamente es muy reconocida por hablar sobre temas de la esclavitud. Esta novela es muy chévere, si la quieren conseguir, está muy barata en una edición especial de Random House y habla sobre cómo una mujer que se llama Sid huye, o bueno, le dan como la potestad de irse, de ser libre, pero entonces esta mujer, como días de haber escapado, de pronto recibe como se da cuenta que la están persiguiendo bajo una ley que se había sacado en ese entonces, como estábamos hablando de contextos de 1800, entre 1850 y 1865, y esa ley hablaba sobre ley de esclavitud de fugitivos.
esa ley de fugitivos le decía como, no, usted se escapó, usted nos pertenece, usted no se puede ir, devuélvase, y si no lo encerramos y lo castigamos, y bueno, en fin. Entonces ella, en la ilusión de que le habían dado la libertad, pero pues erróneamente no fue así, tenía una hija para ese entonces. Ella, para volver como a su esclavitud, toma una decisión muy frustrante, que no se las quiero decir porque tienen que leer el libro, y si se las digo, pues me espoleo todo acá, me tiro la novela. Toma una decisión muy frustrante y decide volver, pero sacrificando, ¿cierto? Como algo, una parte de sí misma. Entonces, como que la novela en realidad trata como de esos sacrificios y de todo lo que uno tiene que hacer para evadir la esclavitud, pero también como para resignarse también un poco como al destino que en ese entonces pues tenían, ¿no? Entonces era como, es una novela un poco triste también porque precisamente es como eso de la resignificación también de ya no querer como hacer parte de eso, pero tener que hacerlo porque toca, y también como emociones y fibras que tocan un montón ahí, en las que uno también se puede sentir como muy susceptible, pero se los súper recomiendo, Beloved, de Toni Morrison, y nada, súper recomendado para que lo busquen y lo vean por ahí. Me Ok, parece yo muy chévere todos estos recomendados porque muchos de ellos tienen como esta característica de tener una narración de alguien que ha vivido esa experiencia, lo cual pues es supremamente valioso, ¿no? Me parece súper interesante, porque también entonces estamos hablando de un proceso que es supremamente transversal, o sea, tenemos historias en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, digamos, son historias que puede también que compartan un pasado, que compartan también muchas historias comunes, pero que, como mencionábamos también ahorita en la primera parte del programa con el libro de Familias de Esclavos en San Gil, pues hay muchas particularidades que también se dan en estos lugares y me parece que todos estos recomendados, todas estas diferentes historias y testimonios nos ayudan a entender y, digamos, precisamente darle importancia, darle volumen a esas diferentes voces y las diferentes dinámicas que se dan con relación a este fenómeno. Bueno, antes de continuar, yo quisiera que saludáramos a todas las personas que se están conectando con nosotros. Un saludo a Missy Rodríguez, que es profesora destacada de la universidad. Ella se está reportando en redes. También a Víctor Alfonso, que nos está recomendando La cabaña del tío Tom. Ey, esa yo la he escuchado, pero nunca, pues nunca la he leído, entonces también recomendado para que nos acerquemos al libro. Y Missy Rodríguez también dice que continúa la exclusión y la marginación de las comunidades negras. Sí, claramente. O sea, lo vimos hace poco en Estados Unidos, lo vimos lo estamos viviendo actualmente en Colombia, con el hecho de la familia Arbeláez, con Anderson. Entonces, eso es algo que la verdad uno dije, o sea, uno pareciera como pensar como esto ya no existe, pero claramente sigue muy permeado. El racismo está totalmente dado y creo que no hay más cosa como que no negar las vainas, sino continuar como en la lucha y continuar apoyando como las luchas de las personas que han sido oprimidas. No apropiarse de ellas, claramente, pero sí tener la empatía de acompañarlas. Yo Bueno, quisiera preguntarle algo a Gabriel y es un poco que él nos cuente un poco las iniciativas que incluso están surgiendo desde estas organizaciones culturales, un poco para poder romper con esos estereotipos y esa historia que lastimosamente, aunque ya hay novelas de 1800, de 1700, como fue el estudio de este profesor que dan cuenta de esas configuraciones políticas, sociales que van surgiendo en el marco de la esclavitud, pues que eventualmente siguen siendo muy fuertes y tienen unas implicaciones políticas incluso hoy en día bastante complejas. Bueno, ha sido también un reto y también haciendo como un diálogo con el autor, lo que hace posterior al libro es, en clave de etnografía, realizar una itinerancia en el Pacífico y en el Caribe, casi que rastreando manifestaciones culturales apropiadas o muy propias al baile, a la música, incluso a la poesía, a la oralidad. Lo que hace es compilarlas y llevarlas al Teatro Colón. O sea, desde ya era una cosa irrumpir en un escenario muy eurocéntrico donde se presentaba óperas y donde solamente tenían lugares, bueno, toda esta alta cultura. Lo que hace él es llevar esa cultura popular del Caribe, del Pacífico, y presentarla en unas noches que se llamaban pues Noches de Colombia. O sea, desde ahí nos habla como de una especie de transgresiones
que son necesarias y que pienso que también son como la vitalidad para combatir todos estos problemas sociales. Desde iniciativas actuales, incluso podría ser el mismo programa que UER Intercultural realiza en la emisora, que se llama Avia Memorias de la Tierra, que también transgrede la presencia de afrocolombianos y de indígenas en la radio universitaria, y lo que hace es facilitar una cabida de voces, de invitados que pueden ser una sabedora indígena, una saga o un chamán, o incluso los mismos afrocolombianos que se conectan desde todo el Pacífico colombiano. Entonces, creo que la transgresión es válida en cierto punto, que la academia se está abriendo, y a pesar de que puede llegar a ser tan rígida, se abre a otras metodologías o a otros instrumentos. Y yo pienso que la lucha sería desde ahí, desde la academia. Eso me parece súper chévere también porque, digamos, esto es un esfuerzo que estamos haciendo también desde la editorial de la Universidad del Rosario, en el que queremos hablar sobre academia, sobre producciones, pero también queremos traer un poco más de afuera para acá. De hecho, propaganda no pagada. La editorial de la Universidad del Rosario es más que academia, es muchas formas de ver el mundo, y por eso es que también entonces estamos trayendo estos recomendados para que las personas que nos están viendo en el Facebook Live y las personas que nos oyen por Rosario Radio encuentren otras maneras de encontrarse, de conectarse con estos temas. Y por eso es que estas, digamos, recomendaciones de literatura que nos conectan con estas historias y con estos testimonios, pues también son importantes para conocerlas. Pero también, digamos, secundo completamente lo que nos cuenta Gabriel de esas estrategias que está llevando la universidad, pero digamos también conocerlas a profundidad. Laura me estaba contando ahorita fuera de micrófonos que nos recordaba mucho un recomendado que hicimos hace mucho, mucho tiempo, que es un libro que se llama Vivir Sabroso, una etnografía sobre la vida de los afroatrateños. Entonces, digamos que son todas estas dinámicas sobre, como usted lo mencionaba, la música, la comida, que digamos que realmente nos conectan con todas estas historias y todos estos testimonios digamos, dinámicas que es importante también reconocer. No, y que hablan un montón también como de las tradiciones que, o sea, que los representan como comunidad, ¿sí? O sea, digamos, de vivir sabroso. Yo recuerdo mucho que hablaban, era muy bonito como hablaban de los entierros, la manera en que entraban a sus seres queridos, como toda esa simbología que tienen respecto de como al muerto, al nacimiento, a la reproducción. Me parece una cosa que es como muy interesante de analizar y que habla muy bien y muy bonito de cómo tienen esas tradiciones. Ya quisiera uno de verdad tener como de verdad algo en lo que apropiarse hace un montón y resignificarse a partir de ahí. Entonces, súper recomendados para que ustedes vean los recomendados de hoy, Vivir Sabroso y obviamente Familias de Esclavos en la Villa de San Gil. No Yo sé, Laura, quisiera ¿quiere decir algo? añadir algo, y es que algo muy interesante que plantean los tres es que eventualmente, digamos, los retos y las posibilidades que se están abriendo desde la academia, desde las universidades y desde estos grupos interculturales, es pensar un poco y abrir de pronto el panorama a esas configuraciones sociales que incluso se están dando en la modernidad. O sea, ya no estamos hablando de esas situaciones específicas de las familias de esclavos de 1700 a 1779 que tenían unas nociones de políticas que estaban muy enmarcadas digamos, en la venta y compra de esclavos en la villa de San Gil, sino que eventualmente hoy estamos hablando incluso de este tipo de productos como Vivir Sabroso, que nos trae un poco y da cuenta un poco de las configuraciones sociales y culturales que se están dando hoy en día, y es pensar un poco cómo hay temas tan globales como la comida, como la música, que de pronto pueden tener un peso y pueden ser, digamos, el gancho para que otras personas que de pronto no están interesadas en la historia de este tipo de comunidades o en sí en la historia de las culturas, pues puedan tener alguna posibilidad un poco más abierta de poder entender y de poder aprender digamos, aceptar ese tipo de configuraciones sociales y culturales que se dan. Entonces creo que es muy, muy interesante porque además son temas muy, muy como muy claves, ¿no? O sea, el tema de la comida, el tema de la música, el tema de los entierros, o sea, son nociones que de verdad cotidianas que pues pueden dar cuenta y pueden ser, digamos, como el empuje para que eventualmente estudiantes e investigadores puedan ahondar en toda la investigación que se da en el marco de las culturas en Colombia, en las culturas a nivel de la región, a nivel, pues, digamos, ya internacional. Bueno, muchachos, ya estamos terminando lastimosamente, pero antes de irnos yo quiero que, de despedirnos, yo quiero que Gabriela nos recuerde su recomendado del día de hoy porque está súper interesante, entonces para que los ciberoyentes también lo tengan en cuenta. Bueno, el recomendado se llama Chambacú Corral de Negros, es fácil de conseguir, está en la web
También si les gusta el tema de los archivos, de la biblioteca, lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional y también creo que está en toda Colombia por la cuestión de Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Súper bien. Gracias, Gabriel, por aceptar la invitación a nuestro programa de las voces del libro. A ustedes. Gracias, Laura. Gracias, María Camila. Gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy a través de Bus Rosario Radio, a través del muro de la editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden que nuestras redes están disponibles para cualquier inquietud, en cualquier momento que puedan acudir a una recomendación. Y también recuerden muy presente que ese es un programa donde tratamos de democratizar el conocimiento para que todos podamos acceder a él. Entonces, muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo el próximo miércoles y gracias. Chao.